Buenos días, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina. En este primer capítulo de la segunda temporada de Psicología, vamos a hablar de una temática fundamental como son los trastornos de conducta alimentaria, comúnmente conocidos como TCA. Para ello vamos a contar con dos psicólogas para que nos expliquen un poco los fundamentos y cómo se desarrolla este trastorno y los comportamientos que se les asocia. También vamos a intentar mitificar o no determinadas frases a lo largo del programa. Y también vamos a aprovechar para dotar de recursos no solo de prevención, sino también de afrontamiento. Si alguna vez te has planteado cómo detectar pues las señales de preocupación respecto a esto, el papel que juega la familia en este asunto, o quieres saber más sobre las técnicas que se utilizan en terapia, quédate con nosotros. Además, recordaros que aquí en La Cibelina intentamos transmitir todo de la manera más eficiente y más clara posible, de la manera más precisa, pero sobre todo de la manera más útil. ¿Por qué? Porque entenderlo es el primer paso para ayudar. Arrancamos, Nico. La Cibelina Podcast, con Raúl García, Ángel Conde, Lucrecia Lardíez y Marta Rodrigo. Hoy tenemos con nosotros en este día lluvioso a Raquel Arroyo, bienvenida, Muchas gracias. y a María Serrano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con la lluvia? Hace poco os habéis dado cuenta, ¿no?, de que estudiáis además el máster en la misma universidad, ¿no? Que eso es muy curioso. Sí, eso fue además justo el mismo día que las dos defendíamos nuestro trabajo fin de máster, ¿no? Sí. Que de repente como que fue un hola. Una casualidad total porque justo íbamos a grabar el podcast ese día de este. María lo canceló porque la citaron para la defensa y justo me citaron a mí también y de repente fue Sí. como... Y os encontrasteis en la cola Que y... estamos en no, yo estaba en un aula preparándomelo y justo la vi pasar y salí como una loca detrás de ella gritando Raquel. ¿Se puede saber de qué era la defensa de cada uno? el mío era un estudio de un caso que había estado llevando en la clínica sobre la ansiedad. Ujú. ¿El tuyo? El mío era un programa de intervención en adolescentes con conducta suicida. Bueno, pues bastante completito, ¿no? Como decíamos, el tema que nos ocupa hoy es el TCA y en primer lugar me gustaría que, como bien sabemos, es algo multifactorial, que cada una diera un poco la impresión de qué factores, tanto psicológicos como sociales, si quieres empezar tú, María, son los que, bajo vuestra perspectiva, influyen más para el desarrollo de este trastorno. Bueno, que comience si quiere mi compi Raquel, le doy el paso. Bueno. Vale, venga, genial. Gracias. Bueno, pues al final el TCA se caracteriza por tener como un patrón rígido de comportamiento hacia la comida, las ingestas de comida y también hacia la relación con el cuerpo. Uh-huh. Y es un concepto complejo porque es multifactorial, es decir, que no influye un único factor, sino muchísimos, y además también la relación que hay entre esos múltiples factores. Entonces, bueno, yo aquí sí que quiero hablar de unos conceptos que me parecen imprescindibles para comprender el TCA, ¿no? Porque al igual que otros muchos problemas de salud mental, la influencia que tiene a nivel social y cultural es de lo más importante. Entonces, yo quiero recalcar los conceptos, que bueno, tengo aquí mi chuletita y los voy a leer y luego los voy a explicar un poquito, ¿vale? Bienvenidas son las chuletas. Aquí no decimos nada, de hecho el presentador es el primero, o sea, totalmente legal. Es que... Exactamente. Vale, bueno, quiero hablar de gordofobia, Uh-huh. cultura de la dieta, patriarcado, roles de género, capitalismo y violencia estética. Empecemos. ¿Vale? Empezamos fuerte. Sí. Bueno, voy a hacer como un poquito un repasito rápido de qué es cada uno de estos conceptos, ¿no? La gordofobia al final es una actitud social que discrimina y margina a personas que tienen cuerpos lo que se consideran gordos y que en cualquier caso se salen de la norma estereotípica. Del ideal, ¿no?, de belleza que tenemos en cada momento de la historia, porque a lo mejor en otra época había otro concepto. Sí, O sea, sí. y de igual manera a lo mejor hoy en día ves a alguien con peluca, pero en la época de Mozart era lo más, eras Total, máquina. o sea, al Muy final buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí. Además, sí. todo va cambiando, ¿no? Pero bueno, actualmente pues se puede decir que vivimos una sociedad, una cultura gordófoba
y que al final pues rechaza y discrimina como esta norma que se ha implantado a nivel social. Luego, la cultura de la dieta también es como un enfoque social que promueve constantemente una preocupación por la forma física y el peso corporal, entonces busca constantemente soluciones para perder peso, recurriendo pues en dietas estrictas, y al final fomenta que la delgadez es sinónimo de y esto lo tienen en común con la gordofobia, ¿no? Que ambos enfoques fomentan que la delgadez es sinónimo de valía personal, Lo- de éxito. no, luego hablaremos de esto porque también tengo una pregunta que quiero haceros que es relativo al ayuno. Si hay Ujú. alguna especie de correlación, porque tanto el señor Conde como yo nos gusta bastante, y a lo mejor sí que llevarlo al extremo puede ser en algunos casos, pero bueno, lo hablaremos después, continúo. Vale, genial. Luego tenemos el concepto de patriarcado, que bueno, creo que más o menos todos sabemos lo que es, pero al final el patriarcado se relaciona de forma directa con los TCAs, porque es también una norma social que impone cómo tienen que ser el cuerpo de las mujeres, y también lo asocia a esa delgadez, ¿no? Y a esa presión por cumplir esos estándares de belleza establecidos. Y al final la relación entre el patriarcado y los TCA se refleja de forma directa sobre el cuerpo de las mujeres, y sobre el cuerpo y en general sobre la vida, ¿no? Y luego tenemos los roles de género que derivan del patriarcado, ¿no? Y que en todo esto, pues al final también influye de manera directa en cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que comportar, qué se espera de nosotras. Y luego tenemos lo que he mencionado del capitalismo, que al final vivimos en un sistema capitalista, y esto se relaciona con el TCA en cuanto a que al final ese sistema constantemente nos está bombardeando y generando necesidades de intervenir de alguna forma en nuestro cuerpo. Nos está vendiendo productos, nos está ofreciendo operaciones estéticas, que por cierto me molesta muchísimo que no para de salirme en Instagram muchas veces, porque claro, en Instagram obviamente el algoritmo te tiene súper fichada, mujer, joven, tal, no paran de salirme anuncios de operaciones estéticas. Es que literalmente eso es violencia pura y dura hacia tu cuerpo, entonces ¿cómo no nos va a afectar eso? Y ahí se alían patriarcado, capitalismo. Claro, sí que es verdad que eso es un bombardeo, claro, en todas las redes sociales, ¿no, Sí. María? Que Fomenta al final que lo que nosotras tengamos al final es una insatisfacción con nuestro Ujú. cuerpo, ¿no? Y además añadir a lo que está diciendo Raquel, al final otro factor que yo creo que es muy importante y que tiene un impacto muy significativo, y creo que también es la suma de cada una de las partes que ha dicho, ¿no? Es toda la historia de aprendizaje que vamos haciendo, ¿no? La asociación que vamos creando con, por ejemplo, nuestro cuerpo y las características, ¿no? La asociación, por ejemplo, con una palabra y lo que eso significa. Lo ha dicho también Raquel antes, ¿no? Por ejemplo, delgadez, a lo mejor creemos que está asociada, tenemos una creencia de que está asociada al éxito, de que está asociado a la felicidad, ¿no? A una vida que deseamos. el poder del lenguaje, de alguna manera, ¿no? Que ya Efectivamente, delgado lo asociamos a algo efectivamente. claramente bueno, ¿no? Y Sí, lo otro es todo lo contrario. eso es. Es como cuando escuchas una canción y te recuerda a alguien, ¿no? Ujú. Pues lo mismo, ¿no? Cuando pasa con este tipo de palabras. Luego también es muy importante las experiencias que tú has tenido a la hora de mostrar tu cuerpo, ¿no? O sea, que has recibido cuando has estado, por ejemplo, en una piscina con tu bañador o tu bikini, y qué tipo de comentarios has recibido o qué tipo de comentarios has escuchado, ¿no? De que otras personas están haciendo sobre el cuerpo de otra Ujú. persona. Esto también tiene un impacto muy importante, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues que nuestros referentes, ¿no? O sea, referentes ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, lo que decía ella, ¿no? A través de las redes sociales, los influencers, lo que Ujú. consumimos, y, por supuesto, también el diálogo que, por ejemplo, hemos escuchado en casa, ¿no? El hacer dieta, el esto es comer mucho, esto es comer poco. Sí, bueno, ya no metamos hallados ya en el asunto porque se nos va de No, madre. no, no. No le vamos a dar ni un minuto de protagonismo. ¿Quieres añadir algo, Raquel? Bueno, básicamente recogiendo todo lo que hemos dicho, al final esto se traduce en violencia estética, ¿no? Que era ya como el concepto que me faltaba, que precisamente recoge lo que hemos estado hablando. Todos los medios por los que se va propagando esa violencia, porque vamos, qué más violento que generarte la necesidad de tener que intervenir de manera tan absolutamente agresiva en tu cuerpo para que encaje a la fuerza, literalmente, en un canon. Totalmente. Fijaros que hoy vamos a hacer de una manera como de jueces, ¿no? Porque quiero que hablemos sobre algunos mitos que hay. Y hay una frase que me llama mucho la atención, que se decía más antiguamente, y es que los TCA
son solo cosa de chicas jóvenes. Es verdad que siempre se ha relacionado pues, con deportes de alta competitividad, como puede ser el ballet, que luego también hablaremos de esto, pero me gustaría que desde el ámbito de la psicología valorarais a qué población se cree que afecta el TCA. Si es algo Vale. exclusivamente de chicas jóvenes, deportistas extremas, o es algo que podemos encontrar en todos los tipos de la población. Esta sección debería ser desmantelando mitos, ¿no? A mí me gusta, me De gusta. repente, Ahora aquí. vamos a insertar una frasecita. Bueno, efectivamente, como tú has dicho, la verdad es que es un mito. Es cierto que sí que es verdad que la prevalencia recae mucho más en mujeres y, por ejemplo, la edad de inicio suele estar mucho más en la adolescencia, pero por Ujú. supuesto que al final puede afectar a cualquier tipo de edad, también a cualquier tipo de género, ¿no? Y también tiene, bueno, pues esta problemática pues afecta al final a todos y a todas. Ujú. Sí, totalmente. O sea, sí que es verdad que no hay que pasar por alto el dato de que más del 90% Mm, de los TCAs recaen en mujeres, mm. pero no es cierto que no puedan afectar a otro tipo de población. De hecho, en parte pasa que está como infradiagnosticado, digamos, por ejemplo, en hombres o en personas más mayores, Ujú. precisamente un poco también por ese estigma que hay, ¿no? Y eso ya lo condiciona y hace que se visibilice menos también. Sí, es cierto. Además, un apunte que también quiero hacer el tema de personas mayores, ¿verdad? Porque creo que Total. son realmente los muy olvidados. Al final creemos que por tener a lo mejor cierta edad, la importancia sobre el físico no está o la insatisfacción corporal y estamos bastante ¿No? equivocados. Y que incluso una persona que a lo mejor 40, 50 años que se quiere empezar a Sí, cuidar de bueno, manera claro. excesiva, ¿no? También se puede dar. Sí, total. De hecho, bueno, vamos a hablar también de esto, pero cuando hablamos de TCAs nos enfocamos sobre todo en anorexia y bulimia, ¿no? Pero hay muchísimos otros tipos de TCAs, algunos de ellos que afectan más, de hecho, a hombres que Ujú. a mujeres. Entonces, pues también vamos a darles un poquito de visibilidad y salirnos de lo que se cree que es solo la anorexia y la bulimia, que hay TCAs más allá de eso. En el segundo episodio de Desmintiendo mitos, ¿vale? Porque ya, es verdad que ya hemos estado hablando un poquito de cómo los cánones afectan, ¿no? Me gustaría también hablar de esta frase de siempre que alguien que sufre un TCA debe estar muy delgado. Justo ahora tú hacías referencia, que hay más variedad. Me gustaría que aprovecháramos también para explicarle a la audiencia, porque no todo el mundo sabe la diferencia exacta entre anorexia y bulimia, pero que a partir de vuestra valoración de esa frase también explicaréis qué otros tipos de TCA hay y que a lo mejor no es que sean desconocidos, sino que tenemos normalizados, ¿no, María? Sí, lo que ocurre muchas veces en este caso es que creemos que por ver un físico, lo primero que a primera vista puede tener unas determinadas características, bueno, pues ya intuimos que puede tener un problema con la alimentación, ¿no? Ujú. Y muchas veces lo que ocurre es que este problema existe, pero no se ve a simple vista, ¿no? Ujú. Por la forma corporal que tiene la persona. Pero al final, estar delgado no significa que de por sí vas a tener un TCA, ni que no estés delgado no implica que no lo estés pasando, ¿no? Y Pero que es no que lo estés sufriendo. fíjate todo lo que puede perturbar esa frase, ¿no? Porque solo si estás extremadamente delgado alguien se lo va a plantear. Si no, no se lo van a plantear nunca. Eh, Esto, Raquel, ¿tú cómo lo valoras? A ver, como dice María, no hay, o sea, una persona que tiene un TCA no tiene por qué estar lo que consideramos extremadamente delgada. De hecho, hay personas que tienen TCAs y no tienen bajadas notables de peso. Y de hecho también hay TCAs que no consisten en la obsesión con la bajada de peso, sino que está relacionado con otras cosas. Por ejemplo, hago un poco ya de spoiler de tipos de TCA que vamos a hablar, pero la vigorexia está relacionada precisamente como con verse pequeño, con los músculos pequeños y con querer aumentar precisamente esa masa corporal. Ujú. Y bueno, lo que pasa es que tanto la vigorexia como la ortorexia se relacionan con los TCAs, aunque no son estrictamente TCAs, porque también pueden estar relacionados con trastornos obsesivos, Ujú. pero yo Que creo que también sí que hablaremos que existe una relación, ¿no? Con otro tipo sí, de exacto. trastorno. Antes de que sigas profundizando en otros tipos no Ujú, tan conocidos, si María nos puede Mm. hacer una clara diferencia entre anorexia y Sí. bulimia. Mira, sobre todo yo creo que hay que quedarnos con que son dos trastornos que los dos
tienen sobre todo una parte muy de que tener control a través de la comida, Ajá. ¿vale? Pero la diferencia es que la anorexia es muy restrictiva, ¿no? O sea, restringe mucho la ingesta de la comida y además tiene conductas pues compensatorias, ¿no? O Ajá. sea, voy a compensar, por ejemplo, con el deporte, con una excesiva cantidad de deporte para compensar lo poco que estoy ingiriendo, ¿no? Ajá. Y en cambio la bulimia lo que ocurre es que es mucho más compulsiva, ¿no? O sea, tiene una parte mucho más compulsiva, pero es verdad que también, igual que la anorexia, comparte como esa parte de, bueno, voy a compensar a lo mejor el atracón que me acabo de pegar, ¿no? Pues con conductas que me hagan perder lo que he comido. Ajá. Y en cuanto a las que tenemos más normalizadas o a lo mejor ni siquiera sabemos que existen porque ni siquiera las consideramos, ¿nos puedes dar algún apunte, Raquel? ¿Te refieres como a otro tipo Sí, de otro tipo de TCAs TCAs que existen. El típico, pues, por ejemplo, los atracones compulsivos, ¿no? Justo, o sea, bueno, es verdad que en la bulimia sí que puede, o sea, suele haber atracones Ajá. y luego la conducta de compensación sería inducirse el vómito, pero por ejemplo luego tenemos el trastorno por atracón que consiste en ingerir cantidades grandes de comida, ¿no? Que sería el Ajá. propio atracón, pero luego no hay una conducta compensatoria o, por ejemplo, inducirse el vómito, ¿no? Pero igualmente sí que esta conducta está acompañada de sentimientos de mucha culpa, vergüenza Ajá. y genera mucho malestar. Mm. Luego, un trastorno que no es muy conocido es el trastorno de pica, que consiste en ingerir cosas que no son alimentos. Por ejemplo, tiza, pelo, tierra. Wow. Lo de la Sí. tierra pasa mucho, además suele ser como muy Recurrente. característico, sí. Joder. Ujú. Luego tenemos el trastorno por rumiación, que consiste como en regurgitar la comida Ajá. y como volver a masticarla, escupirla, o incluso comida que ya habíamos tragado, pues eso, regurgitarla, sin que exista obviamente una afección médica y sin que sea como un vómito inducido, como puede ser en la bulimia. Ajá. Y bueno, luego tenemos también el trastorno de evitación o restricción de alimentos, y es pues que literalmente hay como ciertos alimentos que se restringen de manera muy rígida, que puede llevar a problemas graves como desnutrición. Y tenemos también lo que se llama TCA no especificado, que es pues cuando tenemos un problema alimenticio que no entra dentro de ninguno de Se estos. asocia, ¿no? A ese Exacto. ámbito, por así No, decirlo. Claro. claro, no entra dentro de ninguna de las otras definiciones o etiquetas que hemos puesto, pero sí que está relacionado con la comida y genera un malestar Claro. significativo. Sobre todo ahí yo creo que es lo que se ve es que hay una relación problemática con la comida y que esto te genera pues dificultades en tu Ujú. bienestar. Y luego también habíamos hablado antes de la vigorexia, ¿no? Que es como Sí. obsesionarse con el tamaño del cuerpo y de los músculos, incluso cuando al final hay como una distorsión de la imagen corporal, que incluso cuando tenemos un desarrollo correcto de los músculos, pues nos obsesionamos con que estén más grandes, más fuertes. Esto afecta más a los hombres, evidentemente, por el canon La cultura del estético que culturismo y bueno, todo claro, esto, ¿no? De hay llevarlo todo al extremo. muchísimo. Sí, sí. Y de hacer ejercicio extremo, consumo de sustancias esteroides. Y luego, por otro lado, tenemos la ortorexia, que ahora está también. En O sea, auge, ¿no? sí, porque además tenemos el movimiento de. Bueno, voy a, a decir primero, la ortorexia, pues es como la obsesión por comer súper sano, como súper Vale. pulcro. Entonces, ¿qué pasa? Que te restringes de muchísimos alimentos y muchísimos ingredientes. Y ahora que tenemos también, voy a meter aquí un poco de beef al movimiento del real fooding, algo que en principio puede parecer positivo, también se puede relacionar con los TCAs en el punto en el que puede llegar a ser bastante restrictivo, rígido, y entonces pues hay personas que pueden no llevar bien. Por ejemplo, una persona que vegana, que a lo mejor no encuentra sustitutivo a ciertas vitaminas de ninguna otra forma, podría ser un tipo de persona que a lo mejor tiene esa carencia, ¿no? De manera obsesiva. En plan, si tú estás dejándote la carne, que haremos un día un podcast sobre el mundo vegetariano, que a mí me interesa bastante, pero si tú estás dejando la carne y estás dejando ciertas vitaminas fuera o ciertas cosas fuera, hay que aportar algo a Claro. cambio, ¿no? No esa obsesión de voy a comer sano y si no es una lechuga no
no quiero nada. Sí, pero bueno, puede pasar con el veganismo como puede pasar con Ujú. cualquier. Si es que al final Sí. el problema está en el punto en el que pasa a ser una obsesión con unas reglas muy rígidas y que te genera un malestar muy Claro. elevado el mantener esa rigidez. Ujú. Hablábamos antes de que podía estar relacionada con otros trastornos, como la obsesión. El TCA imagino que también guarda una relación especial con la ansiedad y con la depresión. ¿Podríais hacer una pequeña valoración en qué medida puede que estén de alguna manera conectadas, María? Yo creo que directamente. O sea, creo que una da la mano a la otra y la Sí. otra a la una. Con esto lo que me quiero referir es que muchas veces las problemáticas que aparecen a través de la ansiedad acaban desencadenando en que tengamos problemas con la conducta alimentaria, ¿no? Ujú. Porque en el malestar que estamos pasando sobre ello intentamos volcarlo, la parte emocional, ¿no? Controlar a través de la comida. Y Ujú. muchas veces en esos momentos de ansiedad, por ejemplo, lo que puede aparecer es todo el tema de cuando nos pegamos el atracón, ¿no? Por Que ejemplo, intentamos buscar el a control. mí me pasa, por ejemplo, en época de exámenes que soy Claro, una máquina de comer, o sea, no, cada 2 horas claro. me estoy metiendo un plato de... Pues ese es un ejemplo. Sí, Y sí. también es verdad que la conducta, o sea, los trastornos de conducta alimentaria generan también mucha ansiedad, ¿no? Porque es Ujú. ese miedo a perder el control sobre mi peso, poder engordar. Esa ansiedad por los alimentos que tengo como prohibidos, ¿no? Casi anticipatoria, ¿no? Más allá de Claro. lo que tal, sino Eso es. antes. Y al final piensa que lo tienen como todo súper calculado, ¿no? O sea, están todo el rato pensando en comida, todo el rato pensando en lo que tienen que comer, en lo que no deben comer y en todas esas reglas rígidas que está guiando todo el rato su pensamiento y su comportamiento y esto acaba generando un montón de ansiedad. Ujú. Y, por ejemplo, con respecto a la depresión, lo que suele pasar es que muchas veces sus actividades que son importantes y que les hacen disfrutar, que les Ujú. hacen sentirse bien, las dejan de hacer porque muchas suponen tener que exponerse a situaciones sociales, como por ejemplo tener que salir a comer, tener que salir a cenar o tener Ujú. que exponer su cuerpo y bueno, pues no quieren, se quedan en casa, no quieren sentir pues ese juicio y prefieren evitar eso, lo que hace que aún su estado de ánimo pues acabe siendo mucho más bajo. Y bueno, Raquel, personas que también imagino que caen en la depresión y encuentran en la comida el refugio, ¿no? De una felicidad de alguna manera. Eso también puede Sí, pasar. al final los TCA están muy relacionados también con el control. Ujú. Entonces, a veces cuando sentimos que perdemos el control de ciertas cosas de nuestra vida, la propia dinámica del TCA como que nos hace sentir que tenemos el control sobre algo, que en este caso pues, puede ser la comida y el comportamiento que tenemos hacia ello. Y sí, totalmente como dice María, al final raro sería que el TCA no coexistiera con otros tipos de malestares psicológicos porque al final no es nada rígido de esto es TCA o esto es tal o esto es tal. Al final es un malestar y un sufrimiento psicológico que se puede manifestar de muchas formas. De hecho, también muchas veces se correlaciona con el TOC, con el trastorno Ujú. obsesivo compulsivo, porque al final el TOC es como tener una obsesión respecto a pensamientos e intentar paliar ese malestar que nos genera la obsesión con compulsiones. Ujú. Entonces, en el TCA la obsesión podría ser respecto a el peso, la imagen corporal, la comida y la compulsión podría ser pues la propia ingesta de comida, el ejercicio excesivo, las conductas compensatorias que hago para paliar eso. Tiene patrones muy parecidos al final, comportamentales, ¿no? Ujú, Tanto lo que entendemos por etiqueta de TOC como lo que claro. entendemos por conducta, Ujú. Incluso trastorno de conducta imagino que alimentaria. o sea, llegar a generar una obsesión por algún tipo de alimento y Sí, de manera compulsiva desde recurrir. O luego. sea, la típica persona Claro, que es pizza todos los días, todos los días, claro. todos los días. Sí, O las calorías, Ujú. ¿sabes? Que claro, total. están, lo pasamos muy desapercibido, pero el tema de estar pensando todo el rato lo que estás comiendo, las cantidades de kilocalorías que tienen y esto, cuántas voy a poder entonces comer después y Ujú. cuánto ejercicio no Eh, tengo que hacer. Fijaros que respecto a esto, tengo aquí el nombre de Colin Jackson, lo que dices ahora de las calorías, que es un atleta bueno, que él decía que comía 800 calorías al día y que él tenía que ser el más ligero. De hecho, ganó muchos títulos en los 110 metros valla. Y luego salió en una revista famosa de estas de Estados Unidos diciendo que tenía pues anorexia y tenía bulimia durante todo ese tiempo, que la estaba sufriendo, que él tenía que ser el más rápido, que se tomaba un café y que luego no comía. Esto lo digo porque, para introducir un poco, si creéis que la competitividad excesiva
y la obsesión por el alto rendimiento, porque también habría que plantearnos, ¿no? si los deportes de alto rendimiento pueden llegar a ser tóxicos de por sí, ¿no? Porque al final estás llevando a tu cuerpo al máximo, lo estás forzando al máximo. Pero si creéis que esta relación que históricamente se ha entendido como casi la única, ¿esta relación existe o es un mito? Sí, claro que existe. Además, hay deportes como muy clave, ¿no? Que además como que para poder realizarlos tienes que tener como unos estándares, tienes que llegar a un nivel de peso, a un nivel, por ejemplo, de masa corporal. Ejemplo de que ha dicho antes Raquel de la vigoresia, ¿no? Cuando, Ujú. cuando están en competiciones sobre el tema de muscular, Culturismo. culturismo, que no me sale la palabra, gracias. Otros deportes como por ejemplo el ballet, ¿no? Que al final tienes que tener un peso, cierta figura Una complexión corporal, corporal. exacto, que eso al final tiene una presión, ¿no? Y tú al final crees que también tu valor, Ujú. tanto como profesional, como tu valor en ese deporte e incluso como persona, muchas veces recae en que tú cumplas ese objetivo, ¿no? Que yo creo que como demasiado estricto y demasiado rígido, De que quiero ser el em, mejor, el mejor, el para poder mejor. ser el mejor, claro. O Sí. sea, es como yo soy esto, o sea, si no soy esto, no podré ser el deportista que quiero ser. Ujú. Mm. O sea, al final también el problema en las competiciones y los deportes así como más de alto rendimiento es que la identidad de la persona queda muy fusionada Ujú. con ese deporte, ¿no? Porque al final es como su vida y esto es bastante peligroso. O sea, los niveles de presión a los que están sometidos esas personas son muy altos, pueden llegar a ser muy problemáticos. Cuanta más temprana sea la edad a los que comienzan, pues también Eso importa mucho, claro, porque si tú Sí, desde creo, pequeñito estás claro. haciendo una disciplina claro. y ya todo el entorno te está de alguna Mm, manera condicionando u orientando a mm, tienes que ser el mejor y para ser el mejor tienes que ser tal y mm. mira a este que es un poquito más tal y le va mejor, a ver si pruebas Ujú, esto. ujú. No sé si queréis hacer alguna aportación más. Lo único decir que me parece fundamental, Sí. aparte de que los deportistas tengan un acompañamiento psicológico, que Mm. lo suelen tener sobre todo si son de alto rendimiento, de élite y Ujú. tal, pero me parece fundamental que esos profesionales de la psicología que acompañan a estas personas tengan una formación directa en prevención de los TCA, porque muchas veces están como muy metidos más en el coaching o de cómo llegar a no sé qué, a estos resultados, pero creo que si de verdad queremos acompañar a esas personas y que tratar de que su vida sea lo más satisfactoria posible dentro de su vida de competición, que tienen que tener muy en cuenta este factor y por supuesto también tener muy en cuenta una perspectiva de género, porque Ujú. también suele afectar mucho esa presión. Al final a las mujeres se nos demanda en la sociedad mucho más que a los hombres como ese perfeccionismo, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta todas esas demandas. También ocurre en el deporte, y yo quería Ujú. hacer otro apunte más, Sí, sí. que es también en esto las familias, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, bueno, tienen hijos Ujú. y les van a apuntar a alguna actividad deportiva, ¿no? Pues también creo que es importante que Una o sepan. a ocho, porque Bueno, últimamente eso es otro tema también para abrir, ¿no? El tema de las sí. actividades Que si extraescolares. ahora hockey, luego a Wow, violonchelo. una locura para ellos. Pero bueno, que sepan también muy bien qué tipo de deportes en el que están apuntando y qué tipo también de educación, bueno, pues no, al respecto a la imagen van a recibir. Creo que era Buceta quien lo decía, que es un escritor bastante reconocido en España, que decía que en el deporte es 25% táctica, 25% técnica, 25% físico y 25% la mente. Por eso ahora es tan importante, como tú apuntabas, un psicólogo, también imagino que un nutricionista, pero es que hasta en deportes que aparentemente puedes decir no es un deporte tan... pero sí lo es, que como el ajedrez, todos los ajedrecistas hoy en día cuentan con un psicólogo que también les cuida y les aconseja a la dieta, o sea, ese papel que juega el psicólogo deportivo me parece muy importante. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre cómo ponernos en la piel de alguien que tiene TCA, ¿vale? Y cómo ve esa persona que lo sufre su propio trastorno. ¿Qué enfoque creéis que tiene esa persona que está pasando por el proceso? Raquel. Pues es muy importante ver si la persona tiene conciencia del problema o no, ¿vale? Y aquí voy a explicar unos conceptos un poco técnicos, pero bueno, los voy a desarrollar. En psicología esto lo llamamos como si es egodistónico o egosintónico. Ujú. Egodistónico es cuando la persona sí que tiene conciencia del problema, es decir, a lo mejor tiene esas conductas problemáticas porque no es capaz de salir de ello, de ese bucle y gestionarlo de otra forma, pero le
genera bastante malestar el tener pues esas restricciones tan duras con la comida, el estar haciendo esas conductas, ¿no? Y aparte está como alejado de realmente lo que esa persona quiere o de sus valores, Ujú. lo pasa mal por tener como esa obsesión con perder peso o con su figura o su imagen corporal. Y bueno, digamos que sabe que algo está mal. Ujú. Luego, en el caso contrario, que sería el ego sintónico, la persona no es consciente de esa problemática. Es como que se encuentra como a gusto, por así decirlo, porque ve como algo positivo a lo Piensa que se está mejor. cuidando, ¿no? Sí, Piensa que... ve positivo el tener ese control, el Ujú. conseguir pues haber tenido determinado control con las calorías, con la comida, con el Ujú. ejercicio, como o sea, está como alineado con sus valores, ¿no? Como una disciplina, lo ve como algo positivo. Entonces, pues es importante analizar esto porque de eso va a depender también mucho cómo podemos ayudar a esa persona. Sí, además, también lo que ocurre mucho es que lo que pasa además en sesión cuando viene una persona con problemas relacionados con la comida es que sus creencias sobre todo giran mucho en torno a que conseguir el físico que quieren les va a hacer alcanzar la felicidad y la seguridad que ellos, Irracionales todos. claro, o sea, piensan que conseguir ese físico les va a acercar, ¿no?, a lo que quieren, a estar mejor, a tener menos inseguridad y muchas veces, bueno, pues o siempre es como algo que no conecta con la realidad. Llegan muchas veces al objetivo y lo Ujú. que ocurre es que la inseguridad y la insatisfacción está igual o mucho más. Ujú. Entonces, lo viven también muy desde ese punto, ¿no? Desde creer que llegar a conseguir el físico que quieren va a ser llegar a ser felices. Claro, es importante tener esto en cuenta en la intervención porque entonces ahí vamos a tener que trabajar muchísimo más. O sea, en general en los TCA siempre vamos a trabajar esto, como Ujú. las ideas que tenemos, Mm. ¿no? Y que nos han metido a nivel social. Pero una persona que tiene estas reglas verbales tan rígidas, estos pensamientos, pues vamos a tener que hacer un trabajo mucho más exhaustivo de deconstrucción Ujú. de esas ideas. Porque tampoco estamos diciendo aquí, o sea, cuidarse está bien. El problema es como apunta María, que es cuando tu felicidad depende de alcanzar Efectivamente, cierto cuerpo o cierto tal. Ese sometimiento, ¿no? claro. Al ideal. Vamos a hablar también de problemas, o bueno, más bien problemas de situaciones que pueden surgir cuando conocemos a alguien en nuestro entorno Mm. cercano y nosotros intentamos ayudar de alguna manera, decir alguna frase, dar algún consejo a estas personas que están sufriendo el TCA, pues qué problemas pueden surgir y qué errores comunes solemos cometer. Algunos yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema de comentar los físicos, ¿no? Ya no Ujú. sean, o sea, ya no aunque comentemos el de la persona que puede tener el problema o incluso el nuestro, ¿no? Incluso hablar, bueno, sí, incluso hablar, hacer comentarios de nuestro cuerpo o el de otra persona. Entonces, creo que hay que intentar, sobre todo en los círculos sociales, que esto a la gente como que le cuesta entenderlo mucho, hablar del físico, ¿no? Creo que no hace falta ni decir te veo más gorda, te veo menos gorda, esto te hace muy delgado o esto te hace tal, ¿no? Sí, el típico comentario de, ay tía, se ha adelgazado. Bueno, eso es como el primero, ¿no? El primero el típico que creo que deberíamos todos deconstruirnos un Qué, poco de ese qué comentario. bien estás ahora y cómo estaba antes, Qué cabrón. guapa estás, tía. Te veo más delgada, qué guapa estás, ¿no? Ya hay asociación Sí, totalmente. Ujú. primero ahí estamos ya relacionando directamente delgada con guapa. Es Claro, como que Ujú. pasa que no puedes estar gorda y ser guapa. Exacto. claro. Es que fijaos cómo La tenéis metidas gordofobia esas constantemente. reglas ahí a Sí, tope. eso Y es. luego, por otro lado, nosotros no sabemos qué estamos reforzando cuando le felicitamos a una persona por haber adelgazado. A lo Ujú. mejor literalmente estamos reforzando un TCA. Mm. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Primero, por no darle tanta importancia en general al físico, ni en un sentido ni en otro. Y segundo, en cuanto a la delgadez, vamos a tener cuidado porque no sabemos lo que hay detrás. Sí. Y otra cosa también, personas que si ya conocemos que existe esta problemática, ¿no? En los momentos, en situaciones que estamos compartiendo, bueno, además aquí en España yo creo que son casi todos los planes que hacemos, ¿no? Con comida, con bebida, ¿no? Pues intentar que sean momentos como agradables, ¿no? Generar sobre todo emociones agradables, que no haya situaciones conflictivas durante la comida, ¿vale? Para que no entiendan como ese momento como algo de conflicto o Sobre de todo malestar. en la gente joven, imagino, ¿no? Sí. Eh, Esto lo hablaremos luego también, pero hay padres que son estrictos y eso a lo largo de, bueno, vamos a una comida familiar, pero voy a estar vigilando, no te comas más patatas de las cuentas, que No. luego en casa hay bronca. Bueno, ya hablaremos de esto. Ahora me gustaría centrarme en el tema que os he dicho antes, del ayuno intermitente y de si es un riesgo potencial. Porque yo imagino que si una persona lo ejerce de una manera responsable,
no tiene por qué ser un riesgo en sí mismo, pero que hay gente que lo puede llegar al extremo, en plan, venga, voy a aguantar 2 horitas más hoy, que ayer lo hice 2 horitas antes, y llevas 16 horas de ayuno y quieres 17. ¿Esto de alguna manera supone un riesgo, Raquel? Pues a ver, al final en los TCA, igual que cualquier problema psicológico, no influye un único factor, sino que son muchísimos. Ujú. Y como he dicho al principio, también la interacción entre esos propios factores, ¿no? Entonces, ¿hacer ayuno intermitente puede relacionarse de alguna forma con desarrollar un TCA? Depende de otros factores, depende de la historia de aprendizaje de esa persona, de por qué quiere realizar el ayuno intermitente y para qué. Entonces, bueno, depende de muchas cosas, pero sí que voy a decir que si es una persona que tiene, digamos, otros factores de riesgo, otras vulnerabilidades, el hacer el ayuno se puede asemejar en una dieta, o sea, se puede asemejar a una dieta en el sentido de que es algo restrictivo, ¿no? Ujú. Entonces, pues en ese sentido sí que puede potenciar o ser un factor de riesgo para desarrollar un TCA, pero igual que cualquier otro factor, no por sí solo. Es Tiene que haber. contextual, sí. Exactamente, Lo ha totalmente. explicado genial, la verdad. Sobre todo, yo creo que recogiendo todo eso en el por qué y para qué función tiene que hagas ese ayuno, ¿no? Ujú. Tú, por ejemplo, nos contabas que Sí, hacías el ayuno, ¿no? yo sí lo hago. Entonces, ¿quieres compartir con nosotros cuál es Venga, me tumbo y cuento mi... No, no, pero al final es... No, te cuento. O Sí, sí, sea, claro. a mí sí que me gusta porque es verdad que por la mañana a mí el estómago de por sí no me entra mucha comida. Y sí que es verdad que yo noto que cuando empiezo a comer no paro. Y yo antes Mm. hacía eso, pero también hacía mucho ejercicio. A raíz de mi problema de rodilla, pues he notado que obviamente si sigo comiendo lo mismo y no hago el tanto ejercicio, pues voy engordando. Entonces, para mantenerme un poco, pues sí que hago un pequeño ayuno hasta la hora de comer y luego ya sí que Vale. como. Bueno, pues por lo que me estás contando, a ti eso también es una forma, ¿no? De que haga que empieces el día de una forma en la que te encuentras bien, Ujú. que también tiene un impacto positivo en temas como, por ejemplo, de tu rendimiento físico, ¿no? De cómo estás de la rodilla. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, al final, el problema sería que las personas hagamos ese ayuno y nos estemos muriendo de hambre Claro. y sea para nosotros una lucha constante, Que te ¿no? cueste, que sea algo que digas, joder, está cambiando mi vida por Claro, y que esto. sea como algo con el concepto de esto es para mí algo restrictivo. Es algo Ujú. que estoy, que es la idea, ¿sabes? Yo lo que quiero es restringir esto porque no, o sea, no puedo comer aquí, ¿sabes? Que se vuelva algo como muy rígido, que no sea flexible, sobre todo, Ujú. que no haya esa Sí, flexibilidad. total, justo lo de la flexibilidad también es clave porque, ¿qué pasa? Si un día no puedes o no te apetece hacer el ayuno, Ujú. también pues hay que ver, ¿no? Cuanto más nos obsesionemos con ello y más rígidos seamos, y en cuanto que nos empieza a generar un malestar el hacerlo o el no hacerlo, pues ahí ya sí que tendríamos que ver el Eso es problema. como el programa que hicimos, María, el año pasado sobre las adicciones, ¿no? Ah, sí, El, mira. el hecho de que tú hagas ejercicio, que juegues un día a un videojuego, ok, pero en el momento en el que tú seas dependiente de Claro, ello, o sea, yo por ejemplo me despierto un martes y me apetece desayunar, desayuno. O sea, no desayuno eso es a lo típico que todos yo los iba días. también. O sea, no. Porque tú quedas con alguien para desayunar y puedes hacer Ok, ese plan, vale, ¿no? no, tío, no puedo porque tengo que ayunar. Tampoco es eso, ¿no? Yo creo. Bueno, vamos a pasar ahora bueno, los estudios que han sacado ahora no solo en el tema del TCA, sino también en el Parkinson y en el Alzheimer, de que cada vez se detecta en jóvenes, o sea, en gente más joven, el tema del TCA. Yo me pregunto, ¿esto que está pasando un poco a la vez en todos los trastornos, es algo de que efectivamente se está acelerando la edad o es algo de que cada vez se hacen más estudios y por tanto tenemos más información? O a lo mejor algo híbrido, no sé, Raquel. Sí, o sea, justo, es un poco las dos cosas. Por un lado, cada vez se le está dando más importancia, se está hablando más de ello, se está normalizando más el acudir al psicólogo mismamente, entonces, por ende, también se está tratando más. Ujú. Hay como se diagnostica más. Em, por otro lado, sí que la edad de detectarlo está siendo cada vez más temprana, porque ahora está entre los 12 y los 14 años, pudiendo detectarse también a partir de los 9, o sea, es que es muy temprano. Pero también tengamos en cuenta a nivel del contexto, cada vez los niños están expuestos a una edad más temprana, por ejemplo, a redes sociales. Ujú. Entonces, Acceso, ese sí. factor influye, obviamente. Entonces, son un poco las dos cosas realmente. ¿Tú qué opinas, María? Porque sí que es verdad que
vale, 12 años, 9 años, pero yo dudo mucho que hace 30 años se hicieran este tipo de, ¿no? de investigaciones a niños de Y 12 claro que años. antes también existiría. Además, también, por ejemplo, lo que se da en edades tan tempranas, que es otro factor que también es muy importante, es, por ejemplo, el tema del bullying, ¿no? El tema del Ujú. bullying, que muchas veces lo que viene asociado es a comentarios con respecto al físico de la otra persona. Entonces, lo que acaban consiguiendo es que tengan una imagen propia de su cuerpo negativa y que intenten cambiarla a través de conductas a través de la comida, por ejemplo. Pero, por supuesto, yo creo que obviamente las cosas que ha dicho Raquel, ¿no? El hecho de que ahora pues se sabe que hay más porque también se estudia que hay más personas que antes caen en este tipo de problemas y por supuesto el acceso a las redes sociales, ¿no? Ahora a un Ujú. niño con 6 años o 7 ya le dan un teléfono móvil, o Ya. sea, o tienen acceso al ordenador de su casa. Entonces el contenido que ven ahí sobre todo el que consumen a través de, por ejemplo, la red de TikTok o de Instagram, que empiezan sobre todo con vídeos, ¿no? Yo tengo una prima pequeña Sí, y bueno, es que es alucinante todos los días que vas está haciendo TikTok, ¿no? los vídeos, o sea, jolín, el contenido que conoce sobre influencer, que además es un contenido como muy específico, ¿no? Ujú, Ciertos vídeos con una ropa en la que se ve como la figura de la mujer, ¿no? Y en la que ujú. ella dice que, por ejemplo, se sube la camiseta porque a ella le gusta que se le vea el ombligo y tiene el estómago plano. Y al final las acaban Claro, idealizando de claro, alguna una manera. idealización sobre un cuerpo que ellas pues desean tener. Y por no hablar también de todo el tema de los filtros, porque eso ya, Bueno, antes los filtros no existían, pero es que ahora nos ponemos un filtro, nos afina, o sea, nos quita la textura de la piel, Ujú. nos afina los rasgos de la cara, nos hace, Es vamos, verdad, ¿eh? Porque antes, bueno, lo primero es que te pongas las orejitas de perrito, pues está muy bien, ¿no? Pero ya cuando vas buscando el filtro perfecto sí, te para lo que van salga la encajando foto. ahí. De hecho, vi una entrevista de un cirujano estético que decía, es que hay chicas cada vez más jóvenes, por cierto, que esa es Ujú. otra, cada vez se está rebajando más también la edad en la que comienzan a hacerse retoques estéticos, que me vienen directamente con una foto, con un filtro puesto y me dicen, quiero que me hagas esto. Y ya directamente no es, quiero retocarme esto, no, no, el filtro, Ujú. quiero que me hagas esto. el Fíjate. deseo de tu otra yo, ¿no? El Sí, deseo de mi otra total. identidad, que es a la Ujú. que aspiro. Ujú. Claro, o sea, de alguna manera esas personas se están olvidando de sí mismas, ¿no? En plan, quieren emular una idea, una identidad que no es la suya. Ujú. Bueno, sí, dime. Y ahora también a través de redes sociales ya no solo se está ensalzando un único canon que puede ser delgado, de hecho como que hay como múltiples canons, ¿no? Porque la delgadez siempre ha estado y siempre y sigue estando ensalzada como canon, pero ahora también tenemos como cuerpos con más curvas, ¿no? Que parece Ujú, como, ah, no, ahora hay más diversidad corporal. No, porque es, sí, curvas, pero como yo te diga, porque tiene que ser con una cintura ujú. estrechísima, o sea, que al final también son cuerpos irreales. Y todo eso también continuamente se está promoviendo, que si las Kardashian, que si no sé qué, que si sigo a esta influencer, que si se hacen, que muchas veces no son cuerpos naturales porque ni siquiera tienen como una fisionomía natural, tienen que recurrir a retoques para llegar a eso. Pero eso se potencia con las redes continuamente. Antes de pasar con los tratamientos de por sí, con la terapia, con las herramientas de las que vamos a hablar, quería que me dijerais vuestra opinión sobre la frase, otro mito número 3 Desmintiendo o mitos. no, nunca se ¿O sabe. no? El TCA no se cura, lo vas a tener para toda la vida. Me gustaría, porque además esto no es que lo diga yo, o sea, yo se lo he escuchado a gente que es psicóloga, o sea, Pues no es que se diga en el bar, ¿sabes? O sea, los TCA no son para siempre. O sea, y creo que es importante, ¿no? Creo que no sé si comparten mi No, opinión, desde luego. que también transmitamos esto a los que están viendo y escuchando este podcast, ¿no? Y sobre ujú. todo si están pasando por una situación así. Porque claro que no es para siempre, ni muchísimo menos. Es algo que podemos conseguir cambiar y es algo que podemos hacer que nos podamos sentir mejor, ¿no? Y que desaparezca de nuestra vida. Entonces, no es una cura como si esto fuera, ¿no? Algo médico, una enfermedad, de repente, no sé, como algo para toda la vida, crónico. Creo que hay que desmitificar un poco Es que todas esas palabras. ahora dices, Raquel, pero es que entramos en un debate que ya adelanto a los cibelineros que nos gustaría montar un debate con distintas corrientes psicológicas, porque sé que hay mucho hype por esto y mucha pelea interna entre los psicólogos, pero ya entramos un poco en los trastornos, en si son, si no son, si es más conductual, si es más neurológico. Eh, Respecto a esto en concreto, Raquel, y si quieres expandirte un poco y tocar más trastornos o no trastornos, ¿qué opinión tienes? Vale, a ver, primero voy a decir, recapitulando un poco,
a mí como profesional me parece un error muy grande el etiquetar un trastorno alimenticio como incurable, porque me parece que ya estás sentenciando a la persona y le estás quitando una oportunidad. Y esto, te digo TCA como te digo cualquier problemática de salud mental. Sí, bueno, ansiedad, depresión. Total, todas las etiquetas que pueda haber, que no dejan de ser pues etiquetas. Es que incluso te voy a decir que, por ejemplo, la esquizofrenia es incurable o crónica, a mí como profesional me parece un error. Se viene el hate en comentarios, ¿eh? Preparada. Pues interacciones. Y bueno, eso, el poner, para mí no debería existir la palabra crónico dentro de la psicología. Lo que hay es pues profesionales que no tienen las herramientas o la capacidad para hacer un buen tratamiento. Hay también contextos muy difíciles, hay personas que tienen una historia de vida y de mantenimiento del problema muy difícil y desde luego que sí, puede ser un reto muy grande, y hay personas que a lo mejor efectivamente en su vida y con sus particularidades no llegan a poder vivir una vida que no esté atravesada por esa problemática, pero eso no quiere decir que una problemática específica, pongámosle la etiqueta de TCA, de esquizofrenia, ansiedad o lo que sea, no quiere decir que automáticamente tenga que llevar detrás la etiqueta crónico. Porque para mí, y no que sea mi opinión, sino que por suerte cada vez más profesionales comparten este enfoque, no hay nada crónico como tal y sobre todo es clave atender al contexto de la persona, que cada vez se está haciendo más. Y claro que hay muchas cosas que puedes pensar que son crónicas si no estás haciendo una intervención correcta en la que, por ejemplo, no estás atendiendo al contexto de la persona Bueno, e individualizando el tratamiento. antes de que remate María, de hecho, me comentabas antes fuera de cámaras que vas a ir al Psicofest, ¿no? Que va un poquito también en esa línea. Sí, de hecho voy a ir contigo. Pero no digas eso, que no lo tendría que saber. Sí, pero explica un poco para la gente en casa, ¿vale? Yo me voy a hacer el loco, yo no sé nada. ¿De qué trata el Psicofest? Y a lo mejor grabamos algún vídeo allí chulo preguntando a la gente y Qué tal. guay. Vale, venga, vamos a hacerle publicidad al Psicofest, que además me encanta porque yo soy súper fan. Bueno, pues no es un festival, aunque pueda parecerlo, o bueno, sí, no sé, es un congreso de psicología donde, bueno, es conductista, ¿vale? Ujú. Importante, de psicología conductista, donde van pues diferentes profesionales y se hacen desde conferencias a, o sea, ponencias y también debates súper interesantes. Ujú. Suele ser cada año en una ciudad distinta. Y bueno, este año pues toca en Salamanca y básicamente eso está muy guay. Yo animo un montón a la gente que está estudiando psicología y a los que sean ya psicólogos que vayan, porque de Ujú. verdad que se aprende muchísimo y me parece como la forma más guay y más real de empaparte de la psicología. No, yo voy allí a aprender y bueno, si la gente en casa quiere que hagamos algún tipo de pues preguntando a psicólogos, ¿qué os parece Freud? Eh, todos allí por Salamanca, a ver qué opinan. Estaría bien, Sí, que sí. lo dejen en comentarios. María, ¿quieres rematar esto con algún concepto? No, creo que ¿Qué está opinas tú todo- sobre ¿Qué estábamos hablando? No, qué broma, el tema de si los qué trastornos broma. se curan o no se curan? No, yo creo que al final, claro que se curan. Creo Ujú. que obviamente, como bien ha dicho Raquel, al final hay muchos factores, ¿no?, que implican el que esto se tarde más en poder llegar a ese cambio, a esa solución, por entenderlo de alguna Ujú. forma. Pero claro que se puede, ¿no? Y bueno, el TCA sí que es verdad que muchas de lo que ocurre con esta problemática es que pues es un proceso largo en muchas de las ocasiones, porque bueno, pues tiene una dificultad y además tiene una relación con algo como es la comida, ¿no? Que al final necesitamos sí o sí para poder vivir. Ujú. Está muy presente a Claro, nivel está muy social y presente a en nivel todo. social en todo, entonces, bueno, pues Ujú. suelen ser un poco más larga, ¿no? Ese periodo de poder Si es que es seguir. verdad que puede existir una dificultad mayor, o sea, no tiene por qué, imagino, pero obviamente el FIFA 25 no se necesita para vivir en tu día a día, pero comer sí, Ujú. dormir sí. Esos tipos de problemas que tienen que ver con cosas diarias son las más tediosas a la hora del tratamiento. Puede ser perfectamente que sea un factor que implique que sea mucho más complicado, ¿no? El poder Ujú. llegar a poder resolverlo, ¿no? Que tú mismo al final Es que lo tienes que hacer sí esas o sí. O sea, estrategias, claro, las puedas llevar a cabo, ¿no? Porque al final
por ejemplo, con el tema del juego, tú el juego pues es un estímulo que puedes como deshacerte de él, ¿no? Y no tenerlo, pero la comida de alguna forma va a estar ahí sí o sí, ¿sabes? O sea, no puedes dejar de alimentarte. Vamos a Entonces, aprovechar, es Raquel, si complicado. quieres ahora. Sí, Sí. quería, para terminar ya, Sí. es que si no me quedo con ello y no me queda a gusto, para terminar de cerrar un poco como el debate de lo de si los problemas psicológicos son como crónicos o permanentes o no, también quería decir un tema bastante polémico, que además ahora ha estado en auge esa polémica debido a lo de Marian María, vale, Rojas. sí. Mm. También un problema que hay dentro de la psicología por parte de los propios psicólogos es que hay lo que se llama cerebrocentrismo, que es como que se piensa que es que los problemas psicológicos están en el cerebro y están ubicados y son problemas relacionados con partes del cerebro o con neurotransmisores o con falta de o exceso de. Y es que para nada, sí, cada vez hay más estudios que muestran que lo más importante es el contexto y la historia de aprendizaje de la persona y al final los problemas psicológicos se aprenden y en la mayoría de ocasiones y el mantenimiento, por tanto, también el mantenimiento de problemas se puede incidir en él en cuanto que igual que se aprende una conducta problema se puede desaprender, pero para eso tenemos que tener un enfoque mucho más amplio dentro de la psicología y no quedarnos y reducirnos a un enfoque cerebrocentrista que además se ha visto que es erróneo. Claro, o sea, el hecho de que exista una predisposición neurológica mayor o menor no tiene que llevarnos al determinismo, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que Desde luego. tienes, a lo mejor, liberas más dopamina en cierto sitio que otra persona, a lo mejor tienes más predisposición a X, pero Ujú, que el hecho de que tengas eso no ujú, significa que sí o sí vayas a ujú. tener eso, porque luego el contexto es lo más importante. Sí, Es así como lo ves. es así, y el Vale. contexto es totalmente lo más importante. Y de hecho, muchas veces se ha recurrido demasiado al argumento de la predisposición biológica, y hay muchas veces que ni siquiera existe eso que se llama predisposición biológica. No digo que no afecte para nada, o sea, obviamente hay o sea, hay casos en los que sí que puede afectar, pero se ha apoyado a lo largo de la historia demasiado en ese argumento y de verdad que no tiene tanta importancia. Vamos a dejar por aquí este tema porque me voy a encender al final. Ya sabes que yo ahí estoy ahí un poquillo en el limbo. De hecho, por eso voy al Psicofest también, para empaparme un poco también de lo demás. Vamos a centrarnos en el TCA de nuevo. Vamos a hablar ahora de qué estrategias se hacen en terapia concretas y qué herramientas se le puede dar a alguien que esté sufriendo. Si quieres empezar, Raquel, María, quien quiera. Bueno, pues creo que principalmente es entender un poco de dónde viene esa raíz del problema con respecto a la comida, ¿no? Creo que sería como el primer paso, ver de dónde nace o qué relación tiene Ujú. toda esta parte emocional, ¿no? Trabajar también mucho las emociones, qué significan para ti, qué te genera el comer ciertos alimentos o ciertas situaciones sociales en las que la comida, por ejemplo, está implicada, ¿no? Ujú. También está muy bien poder entender para poder ver un poco qué mantiene el problema, ¿no? Es ver un poco qué qué crees que pasaría si te desprende de tu TCA, o sea, como qué dejarías por el camino, ¿no? Vale. Pues ver un poco la comparativa de qué voy dejando y qué me voy quedando yo, ¿no? Entonces vas como un poco viendo qué son las cosas o las causas o las situaciones que están haciendo que sigas manteniendo ese comportamiento, ¿no? Que te tenga tan arraigado el hecho de que para ti el restringirte o el tener conductas de compensación sean gratificantes y te lleven un poco pues O al sea, objetivo que buscas. de alguna manera entiendo ir escarbando un poco para encontrar la causa principal, ¿no? Aquello a lo que tú de alguna manera le estás otorgando tanto valor Mm. que es lo que desencadena Claro, todo eso lo es. demás. Entender un poco de dónde viene el origen un poco de ese problema, Sí. ¿no? Entender un poco sobre todo en qué situaciones desencadenan que tú lleves ciertas conductas, ¿no? Y sobre Ujú, todo, pues, qué lo está manteniendo. Y bueno, también, por supuesto, como ya hemos venido nombrando varias veces, entender qué pasa en tu contexto, ¿no? ujú, Cómo se entiende el comer o no comer en tu contexto, cómo se ha hablado en tu contexto, qué ideas tienes como súper fijas, ujú. súper rígidas ¿Qué reglas y verbales? claro, eso es. Ujú. Sí, yo quiero destacar algo súper importante en el TCA, es que es muy necesario que el tratamiento sea multidisciplinar. Es Ujú, decir, evidentemente la figura del psicólogo es fundamental, pero también lo es de un médico de cabecera o pediatra, un nutricionista súper importante que esté formado en TCA, no cualquier nutricionista, y por supuesto pues la familia y la red de apoyo de la persona. Al final
todo esto es imprescindible. En general, en cualquier problemática es muy importante contar con esa red de apoyo y con la familia, pero en el TCA específicamente necesitamos también toda esa red de profesionales que he comentado, aparte de la familia. Y luego, respecto a lo que ha dicho María, estoy bastante de acuerdo. En psicología, al final, lo que A ver, os habéis hacemos... sacado el máster en el mismo sitio, ¿eh? Sí, bueno, pero no te creas, porque luego ahí también hay diferencias de corrientes y de... Sí, sí. Pero bueno, nosotras somos conductistas, por si no ha quedado claro. Y en la psicología conductista partimos de lo que se llama el análisis funcional, que yo le voy a poner como la etiqueta más técnica, ¿no?, que María ha explicado, que básicamente para individualizar el tratamiento de cada caso lo que hacemos es, pues eso, buscar lo que se llama la hipótesis de origen y la hipótesis de mantenimiento. Ujú. Es verdad que yo le doy más importancia al mantenimiento porque hay veces que no podemos saber exactamente de dónde viene el problema o en qué momento específico se originó o por qué, y creo que no hay que obsesionarse como psicólogo en el origen, porque si no es que el pasado es pasado y si no tenemos esa información no pasa nada. Lo que no podemos hacer es inventárnosla o suponerla, que es también algo en lo que a veces se puede caer como profesional. Y entonces lo importante es actualmente qué es lo que está manteniendo ese problema, porque eso es en lo que sí que podemos intervenir en el presente. El pasado, pues O sea, no tanto Eso es lo que iba a el decir. trauma original, por así decirlo, o por llamarlo de alguna manera, sino lo que está haciendo para que esa persona Ujú. siga. Claro, centrarnos en el presente, efectivamente. Porque Sí. imagino que pueden pasar las dos cosas, que alguien puede haber sido traumado en algún momento, pues imagínate una competición que no pude tal y fue por Ujú. esto y ya cogí esa obsesión, o puede ser que haya sido algo progresivo, ¿no? O sea, primero es importante ver si tú de verdad tienes información suficiente como para saber el origen. Hay casos en los que Ujú. está clarísimo, pero hay casos en los que no. Y si no está claro, no hace falta que te pongas a indagar y a rebuscar en el pasado e incluso a crear falsos recuerdos Ujú. sin querer, pero que al final hay que tener cuidado con esto como psicólogo. Si está claro el origen, genial, más información que tienes. Que no está claro, bueno, da igual, estamos en el presente y lo importante es actualmente qué te está afectando para que Ujú. eso siga manteniéndose, ¿no? Y al final, creo, también quiero decir, porque me parece muy importante, ni en el TCA ni en ninguna problemática hay un tratamiento universal. Es decir, hay que individualizarlo a cada persona, que esto es lo que nos permite precisamente ese análisis funcional, hacerlo individual, Ujú. como valorar todas las variables que están afectando a esa persona en concreto. Y por eso, aquí voy a meter otro poco de beef, otra crítica, por eso yo estoy tan en contra, como buena conductista, del DSM-5, del manual diagnóstico, porque al final lo que hace este manual es encasillar en parámetros muy concretos. ¿Tienes esto? Pues esto. Exacto, como que establece etiquetas como muy rígidas, ¿no? Y por tanto, como establece esas etiquetas rígidas, también establece unas intervenciones rígidas. Es Ujú. como se te pone esta etiqueta, se te hace este tratamiento y ese tratamiento es así para todo el mundo, ¿no? Pues no, es que no hay un tratamiento para universal ni hay dos casos que vayan a ser A ver, iguales. sí que es verdad que lo que en principio fue una especie de apoyo para los psicólogos, que es, bueno, pues cuando tengas cierto malestar, tira por aquí, cuando tengas cierto malestar, tira por acá. Podríamos llegar a hablar del debate del interés luego de las farmacéuticas, de qué hay Uf. detrás, ¿no? De, bueno, pues si tienes esto, pues te tomarás esto y voy a hacer otra mejor porque no sé qué, no sé cuántos. Ese debate no lo vamos a abrir hoy, ¿vale? Hoy no, porque nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche. Podemos hacer un podcast específico de debates de este tipo. Si en algún momento en terapia la persona de alguna manera se resiste al cambio y es muy, muy, muy rígida, muy rígida, muy rígida, ¿cómo se puede hacer para aumentar esa motivación? De una manera que a lo mejor no cause rechazo ni que sea demasiado invasiva como para que diga, bueno, ya no voy a ir al psicólogo para que me dé la pelma esta tía o este tío. Ujú. A ver, pues en línea precisamente con lo que estábamos Ujú. hablando ahora mismo, hay que individualizar. Entonces, lo primero que haría sería ver em, de dónde vienen esas resistencias o qué son exactamente esas resistencias que está mostrando esa persona, ¿no? Ujú. Qué es lo que hace que se esté mostrando así o que no esté siendo capaz de dar esos pasos, porque si no hacemos una individualización de lo que está pasando, no sabemos realmente qué es lo que significa para esa Ujú. persona y por tanto no vamos a poder intervenir correctamente, ¿no?
Y una vez que ya lo hemos visto, así como tip general, algo que me parece súper importante en cualquier intervención, pero ya que me preguntas en este caso con razón de más, trabajar con los valores de la persona. Porque al final, lo de los valores es algo que se enmarca en una terapia de conducta de tercera generación que se llama terapia de aceptación y compromiso, y lo que hace es como que rige el tratamiento en base a los valores de la persona para que por mucho malestar y sufrimiento que le genere todo el proceso de cambio, estar como orientando ese proceso a sus valores y que sus acciones vayan en línea a esos valores, ¿no? Entonces, trabajar con valores en general es muy potente, Sí. y cuando hay casos de resistencia, aparte de ver de dónde viene la resistencia, si metemos lo de los valores, puede ser muy potente para la motivación de la persona. Y otros 2 puntos para añadir también a lo que está diciendo Raquel, que creo que son como muy fundamentales también para trabajar en TCA, es trabajar mucho la culpa, ¿no? Como entender la culpa, qué pasa con ella, ¿Por qué cómo la nos tienes, sentimos, no? claro, sobre todo para poder un poco avanzar, ¿no? En el tema de, bueno, pues la relación con la comida, mejorar la relación con la comida. Ujú. Y otro también de ella es sobre todo la sensación que tienen de perder el control, ¿no? En el momento en el que empiezan a cambiar conductas que le acercan un poco, ¿no? Como ya decía antes, mejorar esa relación con la comida. Ujú. Entonces yo, sobre todo, quería añadir esto concretamente con los TCA, de trabajar mucho la culpa y esa sensación que les pueden hacer, ¿no? Que puede ser una resistencia de decir, jolín, es que siento que si hago esto o cambio esto voy a perder el control de la situación. Entonces, bueno, pues esas 2 variables trabajarlas. Y también respecto a lo de que puede estar manteniendo esas resistencias, hay veces en terapia que nos encontramos con lo que llamamos ganancias secundarias, Ujú. que consiste en qué le está proporcionando a la persona esas conductas problema que está manteniendo. Por ejemplo, Vale. a lo mejor esa persona, a raíz de manifestar esas conductas problema, que en este caso sería el TCA, está obteniendo más cariño, más cuidados que antes no obtenía por parte de su entorno, ya sean O amigos, mejores familia. puntuaciones en X competición. ¿Cómo está? O sea, ¿qué refuerza, no? Es, Que él está de alguna Claro, manera. que está ganando Ujú. a través de mantener esa conducta, ¿no? Mm. O a lo mejor está teniendo más permisividad por parte, están siendo más permisivos con algunas cosas, o con, bueno, pues como estás mal, no te voy a reñir tanto por las notas del colegio. Ujú. Son cosas que se hacen realmente inconscientemente, o sea, esto también hay que dejarlo claro, no es una manipulación, la persona no se está provocando el TCA, no lo quiere tener, no está bien con ello, no es que sea una manipulación, son cosas totalmente inconscientes, las ganancias secundarias, la persona no es consciente de ello realmente, pero eso no quiere decir que no esté influyendo en el mantenimiento. Si ya tenemos el caso de un paciente que ya está recuperado y que pues parece que está progresando, ¿qué secuelas pueden quedar por ahí? A ver, imagino que si es algo personalizado, pues puede ser muy variable, ¿no? Pero ¿qué secuelas principales pueden quedar y cómo puede afectar eso y cómo podemos prevenir esas secuelas? O de alguna manera que esas secuelas eh, lleven a una recaída. Bueno, también creo que hay que entender que la recaída puede ser perfectamente parte del proceso. Esto no es lineal, ¿no? No Ujú. es una línea recta que vamos a Es seguir y, importante decir eso en claro, y algún que va a caso. ser así de principio a fin, porque esto, como todo proceso, bueno, pues tiene Ujú. subidas y bajadas, ¿no? Entonces, sobre todo trabajar mucho el hecho de que vuelvas a caer un poco en la situación en la que estabas, no hace que pierdas todo lo que ya has recorrido, ¿no? Ujú. Entender un poco esto también. Luego, pues por supuesto que al final, bueno, pues puede quedar una repercusión, ¿no? A nivel, sobre todo, a lo mejor cierto miedo en poder que volver a pasar por la situación en la que ha pasado, y sobre todo ha creado mucho malestar. Pero Ujú. bueno, esto puede pasar con cualquier tipo de otra demanda, ¿no? Que puedan venir perfectamente a consulta. Entonces aquí sí que lo veo un poco más genérico y depende también mejor de la situación, del Vale. proceso que ha pasado cada uno, de los factores protectores que tengan fuera, ¿no? También si tu contexto ha cambiado, ¿no? Si te está ayudando un poco con el nuevo cambio que estás teniendo, te lo están reforzando. Ujú. Yo es un poco lo explicaría desde ahí. Ujú.
Total, o sea, es que respuesta clave y comodín en psicología depende, ¿no? De muchas cosas. Pero bueno, por decir algo así más general, pues depende sobre todo de en los momentos críticos y vulnerables que puede tener la persona, puede haberse convertido esto como en su punto débil, ¿no? Entonces, pues tiene que tener cuidado a lo mejor cuando pasa, pues yo qué sé, una ruptura sentimental o periodos de más estrés, pues a lo mejor como que tiene un poco más una tendencia a relacionarse de manera problemática Ujú. con su cuerpo, con la comida. Por eso es tan importante que la persona se conozca bien, que tenga muchas estrategias de afrontamiento para estos momentos, que eso también se trabaja en terapia para luego a posteriori que la persona pueda tener esas pueda reconocer lo que le está pasando y tener esas estrategias. Y también es súper importante que la persona aprenda y tenga normalizado el pedir ayuda y sepa cuándo hay que pedirlo, y que pedir ayuda no tiene por qué implicar una recaída de por sí, es simplemente pues me está pasando esto, a lo mejor las herramientas que tengo no son suficientes, voy a pedir ayuda y voy a evitar consecuencias peores a largo plazo. Hablando de esa ayuda, ¿qué podemos hacer la familia, el entorno, no sé, también incluso los profesores o la gente que se relacione con este adolescente o niño para prevenir un poco que se desarrolle esto? Lo primero que yo diría es el lenguaje. Total. Cuidar mucho cómo estás comunicando las cosas, de qué forma, qué estás transmitiendo, ¿no? Con respecto al físico, la alimentación, a lo que se debe, a lo que no, Ujú, ¿no? Pues un poco lo que veníamos hablando durante todo el podcast, ¿no? Qué creencias o reglas estás transmitiendo un poco como referente a los niños o adolescentes que tienes enfrente. ujú, Ujú. Total, al final el lenguaje es súper poderoso. El lenguaje crea lo que en psicología llamamos reglas verbales, y las reglas verbales Mm. se relacionan directamente, influyen directamente en nuestro comportamiento. Y también esto como familia o como profesores y tal, es importante hacer un trabajo de deconstrucción propia, porque ujú. al final nosotros, obviamente como seres que vivimos en esta cultura y sociedad, tenemos interiorizadas muchas cosas que no están bien. Entonces, a lo mejor hay comentarios que hacemos sin ningún tipo de maldad, ni mucho menos, sin ningún tipo de intención, automático prácticamente. Entonces tenemos que revisarnos mucho para tener mucho cuidado que estamos transmitiendo realmente. Sí, Sí. bueno, revisar un poco todos tus ideales, ¿no? En plan, en Ujú. general, a través del lenguaje, a través de lo que sea, de decir, bueno, yo pienso esto, o yo utilizo estas palabras de esta manera, pero ¿por qué? En plan, Sí. ¿lo he hecho yo solo porque me apetece o me lo han importado de algún Sí, lado? ¿no? Como cuestionarte un poco las Ujú, cosas. También creo que es muy importante como quitar un poco de nuestro lenguaje siempre lo de bueno o malo, no los extremos. ujú. Entender que las cosas, o, por ejemplo, un alimento, no vamos a llevarlo a la realidad, un alimento no es ni bueno ni malo, ¿no? Es un alimento de por sí y tiene unas características, ya está. Pero no vamos a, o sea, no vamos a intentar categorizar desde ahí porque al final lo que encontramos son extremos. Una pequeña corrección, la tarta de queso siempre es buena. Claro, a ver, Eso no se Desde negocia. por luego, eso no se supuestísimo. debate. Hablando un poco del papel de la familia. Sí, quería Bueno, sí, decir dime, una dime. cosa sobre este Acaba. tema. También, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, porque esto no es algo que debamos empezar a cuestionarnos o a hacer algo al respecto cuando ya tenemos adolescentes. Esto se hace desde que nace Ujú. realmente, ¿no? Igual que tenemos que cuidar la retransmisión de los roles de género desde pequeños, no te puedes poner a intentar deconstruirlo cuando ya tienes un chaval de 15 años. Pues es muy importante el contenido que consumen a nivel audiovisual, películas y tal, Ujú. esos niños, ¿no? Porque cuando son adolescentes ya como que tienen más autonomía para decidir ellos lo que consumen, pero cuando somos pequeños, a ver qué les estamos poniendo, porque mediante los dibujos, vamos, son grandísimos reproductores de roles de género, de cuerpos canónicos, de ensalzar cuerpos delgados, blancos, occidentales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y, por ejemplo, para mí Disney es un gran enemigo en este sentido, Tirando porque bifa a Disney y a la Cibelina. sí, es que hoy he venido, Hemos mira, llegado aquí a estos puntos. lleva casi un mes lloviendo, Claro. estoy harta, hoy he venido aquí pues cargada para soltarlo. Pero, o sea, sí, es que además en Disney simplemente tenemos que pensar un poco, bueno, es que vamos a visualizar el cuerpo de las princesas Disney, ¿vale? O sea, Ujú, hay cosa más delgada y más estereotípica que esa ujú. de las tradicionales, pero vale, y me puedes decir, bueno, pero Disney ahora se ha modernizado.
y ha intentado incluir más diversidad corporal, ¿vale? Pero a mí no me convence, o sea, para mí que ha sido un fracaso porque si seguimos analizando los cuerpos protagonistas de Disney, siguen siendo totalmente canónicos y bueno, pues este tipo, o sea, yo no voy a decir no le pongas Disney a tus hijos, haz lo que quieras, pero al menos cuestiónatelo y plantéatelo, Ujú. Incluso los juguetes, ¿no? desde En luego. plan, yo me acuerdo de pequeño los Action Mans, decía, joder, este tío, yo quiero estar así también. Petaos. Claro. O las Las Barbies, no Barbies. sé. Bueno, sí, Es un poco también como hablábamos antes de, por ejemplo, qué deporte apuntas a tu hijo, ¿no? A tu Ujú. hija en una en actividad extraescolar. Pues esto igual, al final tienes que tener o sea, intenta entender que el contenido que le estás poniendo, qué le va a aportar a tu hijo o a tu Ujú. hija. En el tema familiar, cuando la persona, el individuo que sea, está en terapia, ¿cómo puede hacer la familia para no terminar de ser todo invasivo, pero de alguna manera acompañar en ese tratamiento y darle ese refuerzo? O sea, porque yo me imagino una madre, un padre que, vale, sabe que su hija está tratándolo y que tiene que de alguna manera restringir o cuidar o controlar de alguna manera la alimentación, porque está bajo su responsabilidad también, oye, pero tampoco quiere invadir demasiado porque le puede causar rechazo. En plan, ¿qué herramientas tienen los padres para estas cosas? Bueno, la primera de todo yo creo que validar mucho la situación por la que está pasando Ujú, su hijo o su hija, ¿no? Escuchar, intentar no juzgar su situación y cómo se lo está explicando y sobre todo pues intentar validar mucho. Sería ujú. como el primer paso, ¿no? Después que también he comentado antes, pues como intentar facilitar situaciones en las que hay comidas, pues como que sea una situación agradable, ¿no? Y no hacer Ujú. comentarios de come más O come o menos. come menos Ujú. o intentar evitar así, ¿no? Pues hablar también de físicos, situaciones sociales. ¿Qué más? Estoy un poco pensando. sí, también una cosa que se puso, como un concepto que se puso muy de moda hace un tiempo, fue el body positive, Mm. ¿no? Que es como ensalzar que tu cuerpo es bello, sea como sea, y tal. Y ahora, como que para contrarrestar un poco esto, se está ensalzando más el body neutrally, que es como no tienes que amar todo tu cuerpo, ni te tiene que encantar todo tu cuerpo para que lo aceptes. O sea, de hecho, es irreal, ¿no? Que te vaya a encantar absolutamente todo tu cuerpo, y más en la sociedad en la que vivimos, o sea, es imposible. Entonces, el body neutral y me parece un concepto bastante interesante para al menos reflexionar sobre él, que es como eso, pues al final tu cuerpo es un cuerpo, solo por serlo ya es válido, no hace falta que te encante todo de él, porque de hecho va a haber cosas que no te gusten. Todos tenemos un perfil bueno y un perfil malo. Bueno, me siento atacada. Es que hoy estoy en esta posición, o sea, estoy aquí porque soy mi perfil bueno y la verdad es que he pedido a Raúl que El se me podía. presentador ha sido desplazado, claramente. Jolín, pero me encanta lo que acabas de explicar, ¿no? Porque creo que yo creo que a nosotros también nos ha podido pasar, ¿no? Ujú. Como esa presión de, ya no solo la presión de un canon de belleza, sino la presión de tienes que aceptarte, ¿no? Es como acéptate, acéptate. Y es Ujú. como, jolín, es que no, esta parte de mí no me gusta y me cuesta Sí, y luchar no pasa contra nada. eso. Claro, y yo creo que también entender, Ujú. además, hace poco lo hablaba con mis amigas, ¿no? Entender que tu cuerpo también o sea, tiene una función y hace mucho por Eso ti, es. ¿no? Entender el cuerpo Sí, desde unas piernas para poder andar, exactamente. un culo que nos hace poder subir unas cuestas en muchas de las ocasiones, ¿no? Ujú. Y las escaleras de Sí, esta las De casa. esta escaleras que casa, son así. si no las queréis conocer. Sí, sí. Eh, Pues no, entender también el cuerpo un poco desde ahí. so- Sí, como no valorarlo en base a su físico, no es Mm. como, no, es que amo mi cuerpo porque es precioso, sea como sea. No, es que la valía de mi cuerpo no está en que sea precioso, la valía de mi cuerpo está en que me permite vivir. Eso es. es que, o sea, no hay nada como el cuerpo y el cerebro humano. O sea, es que ya simplemente el hecho de que tengamos el privilegio ese, Efectivamente. hay que valorarlo en sí mismo. Me gustaría que ya estamos acabando, ¿vale? Queda poquito para la pregunta sorpresa final de Ujú. esta temporada, que seguro que tenéis muchas ganas. Sí, yo he intentado sacártela, pero no ha habido No ha manera. habido manera. Pero la cuestión aquí es que, para rematar un poco, me gustaría que dijerais una especie de mensaje hacia pues, una persona que pueda estar en casa escuchándonos, que esté en este proceso, o si nos está escuchando incluso un familiar, también un poco orientarlo hacia esas personas. Vale, bueno, María. pues como ya hemos dicho antes, pues que entender que los problemas que tenemos con nuestra relación con la alimentación tienen solución, jolín, que os animo que si estáis pasando por algo parecido, conocéis a alguien, pues que pidáis ayuda,
que la oportunidad está y pues, vais a ser capaces de poder salir de esta situación y que, bueno, que eso también nos pasa a todos, ¿no? Creo que todos también entendemos nuestra relación con la comida a veces complicada, con nuestra imagen corporal y eso también pues nos hace humanos. Ujú. Raquel. Pues en las mismas líneas que María, transmitir un mensaje de ánimo y de esperanza, ¿no? También decir que por favor huyáis de profesionales que os dicen que los TCA son crónicos, son incurables, son para toda la vida, porque pues a mí me parece muy injusto quitarle esa oportunidad a la persona de un plumazo y de esa manera, y que todo el mundo tiene la oportunidad de intentarlo. Y también decir que las familias, es importante tener en cuenta que hay veces que, o sea, al final la familia es un sistema y lo hemos comentado un poco antes, pero hay veces que la familia, sin darse cuenta y con la mejor de las intenciones, puede estar también participando en ese mantenimiento del problema. Entonces, pues es súper importante pedir ayuda y dejarse ayudar y poder tratar como de manera integral todo el problema para ayudar de verdad a la persona. Me parece muy importante lo que has dicho, la retroalimentación sin querer, ¿no? Ujú. Que la Con familia toda la buena siempre, intención, claro, la además, sí. familia siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de ocasiones, o al menos debería ser así, quiere lo mejor para ti. Y a lo mejor su manera de ejercer, también sea por salto cultural, salto de edad, pues pueden estar equivocándose en ciertos consejos o en cierta manera de operar. La clave aquí es acudir a un profesional, ¿no? Y que lo Ujú. que tú estás diciendo, si te está diciendo que no te vas a curar, pues oye, pues yo Mm. no voy a Pues ya un, está todo hecho, Qué ¿no? yo no voy a un horror, ¿no? médico para que me cure la rodilla y me diga, oye, lo siento. Eh, Claro. ¿No? Cada uno, pues habrá que buscar soluciones de alguna manera. Ujú. Total. Antes de rematar, recomendaciones de libros, ¿vale? Importante, o de asociaciones, o de webs, o de lo que vosotros queráis, para que desde casa puedan teclearlo. Conde también lo pondrá en la descripción, como siempre, para que la gente Vale. pues podáis pinchar y... Yo primero quería aprovechar para Ujú. decir una ONG que da terapia gratuita, también depende un poco de tus condiciones Las económicas. necesidades, qué importante también Sí, que se pueda hacer accesible. sí, efectivamente. Ujú. Entonces me parece como importante, es una que la conozco hace mucho tiempo. Necesito terapia, se llama, o sea, es así de sencilla, necesito terapia. No conozco a día de hoy muchas más. Me suena que hay alguna más, pero ahora mismo no estoy con el nombre, pero quiero dejarlo para que podáis utilizarla como un recurso. Y luego de libros, voy a recomendar uno que es de la psicóloga Denis. Ahí va a recomendar el Sí, mismo. vale, venga, pues recomiéndalo tú, que ya he No, dicho sí, de la tengo, ONG. tengo dos más, así que dilo Sí, tú. que es, era un cuerpo para vivir, ¿no? Tu cuerpo es para Tu vivir. cuerpo es para vivir, perdón, ya me he Me puesto sirven las nerviosa. chuletas para tenerlo aquí. Genial. De Denisa Prage. Sí, Tu cuerpo para vivir, creo que lo explica brutal. Es muy bueno ese libro. Es una forma muy sencilla de entenderlo, tanto creo que puede servir como profesional a la hora de poder ayudar en casos que tengan alguna problemática en relación con la comida y por supuesto para consumirlo cualquier otro tipo de persona. Creo que explica muy bien todo Ujú, lo que hemos venido abordando aquí y mucho más. ujú. Y bueno, pues sería como el principal que recomendaría. Vale, yo siguiendo con los libros, recomendaría, aparte del de Tu cuerpo es para vivir, Sanar para aceptar mi cuerpo, que es de Marian del Álamo, y otro que se llama Tengo un TCA y ahora qué, que es de Eli Cousteau. Luego, respecto a centros, Centro ITEM trabajan muy bien y lo que he dicho antes de manera multidisciplinar, que es absolutamente importante en los TCA. Y además aquí ofrecen un servicio de psicología a bajo coste para personas que tienen dificultades económicas, que aquí también estamos todos muy comprometidos con el tema socioeconómico, ¿no? Y por desgracia no hay los recursos suficientes ni a nivel público ya ni hablamos, pero bueno, el granito de arena que podamos aportar intentando recomendar también recursos de este tipo, pues lo intentamos hacer. Y luego está Centro en Altea, Arbore TCA y Adaner TCA. Que este último que he dicho, Adaner TCA, también lo interesante es que tiene voluntariado para psicólogos. Ujú. Incluso pueden estudiantes de psicología del último año de carrera también pueden hacerlo si están interesados en acercarse a los TCA. Y tienen también talleres para adolescentes, talleres y grupos terapéuticos y está muy completo. Llega el momento. La pregunta. ¿Quién quiere empezar? Raquel. Bueno, venga. En línea con el nuevo canal que, bueno, primero muchísimas gracias por todas las aportaciones, que
como digo, las tenéis abajo en la descripción. En línea con el nuevo canal que hemos creado de emprendimiento, ¿vale? A los que estáis en este canal, queremos preguntaros también que si ahora mismo tuvierais un capital, digo, pues bastante holgado, ¿qué negocio montaríais? Si tuvierais que Guau. elegir. Creo que... Bueno, empieza tú. Lo primero que te venga. Tengo mucho dinero. Sí, tienes bastante dinero. Pues a ver, es que además justo es lo que el speech que estaba haciendo antes sobre el hacer accesible la salud mental a las personas, me encantaría hacer como un servicio, ofrecería evidentemente terapia y tanto a nivel individual como grupal, talleres, dinámicas, sería como un poco mezclar bastantes cosas, todas encaminadas obviamente a la salud mental y si de verdad tengo dinero para hacerlo, me lo puedo permitir, me gustaría hacer todo lo posible para que pudiera ser accesible de verdad a las personas, que me parece una lástima que tengamos que ser personas individuales las que nos rompamos un poco la cabeza para intentar poner nuestro granito de arena en hacerlo accesible y que no se haga a nivel de sistema y Sí, de que debería ser gobierno, público, sí. obviamente. Pero bueno, vamos, yo si pudiera hacerlo así idílicamente y utópicamente, sueño cumplido, vamos. Ujú. Muy Sí, bien. yo la verdad que, bueno, mi sueño sería poder tener mi propia clínica, la verdad. Ujú. Entonces, bueno, iría un poco caminada por ahí. Voy a La tener que verdad. prohibir decir algo relativo a tus propios estudios, ¿eh? Jolín. Para la próxima lo prohíbo. Vale, es que creo Porque que claro, igual es que vais a justo acabar hablando diciendo con algo. vos que al Claro. igual es como su... A ver, bueno, en verdad, yo pensaba que es que tenía que ser relacionado con esto, pero No, yo si tengo muy quieres. claro cuál sería si no ¿Cuál? es encaminado como a mi mundo laboral. Yo haría como una protectora, un santuario de animales. Hostia, pues mira, Sí, que sí. tiemble Fran Cuesta, ¿no? Bueno, Por varias razones. Lo siento, yo seguiría haciendo la clínica de psicología. Lo siento. A Es muerte. mi objetivo. Pero si tuvieras otra cosa, va, lo primero que te venga. Otra cosa, una tienda de ropa. Vale. Sin tallas, además. ¿Y sería. tienes un nombre pensado? ¿Eh? ¿Algún nombre pensado? Mm, No, es que... body neutral. ¿Te imaginas? Body- No estaría mal, no estaría mal. Estaría Bueno, mal. pues con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias como siempre. Esperamos que este año pues repitáis en algún programa, que ahí están las temáticas ya Seguro que sí. planteadas. Así que nada, por último, bueno, no sé si queréis despediros de alguna manera, pero nosotros vamos a acabar por aquí, ¿vale? Así que ellas que digan lo último y acabamos, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por invitarnos. Yo me lo he pasado muy bien, me ha alegrado un poco estos días de lluvia que vengo ahí con la moral un poco baja y espero que nos volvamos a ver pronto también en más programas. Ujú. Nada, pues lo mismo, me ha encantado esta colaboración, conocer a Raquel y nada, pues seguirnos en nuestros Instagrams, ¿vale? Eso Que es. estábamos intentando también crecer un poco. Más trabajo para Conde, Eso siempre es. que divulgáis. Entonces, Lo siento, Conde. Divulgamos, sí. Seguir también a Cibelina, ¿vale? Que son Bien. unos chavales de puta madre. Dejar los likes y los comentarios. bueno, y todo el hate que te va a caer. Bueno, el hate nos viene genial también para las interacciones, así que bienvenido. Así que eso, hasta la próxima. Hasta la próxima, bienvenidos. Chao.